Yanine Cruz. Muy buenas noches, presidente. Un saludo a todos los colegas legisladores y a quienes nos siguen con atención en este importante debate. Primero, yo quiero iniciar preguntando qué es realmente la solidaridad. Yo entiendo que es un apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especial en situaciones comprometidas o difíciles. La solidaridad es sinónimo de apoyo, de respaldo, de ayuda, de protección, que cuando persiguen una causa tratan de hacerla real para tener una mejor sociedad, más habitable y más digna. Hoy queremos hablar de solidaridad, pues perfecto. Hablemos de la responsabilidad también que tenemos como autoridades frente a esta situación que está atravesando el país. Hoy miles de ecuatorianos se encuentran tras una pantalla con nerviosismo de las decisiones que se tomen en esta materia. Tras una pantalla hay un padre de familia desmotivado por temer perder su trabajo. Tras una pantalla hay miles de madres independientes con problemas de depresión porque el futuro es incierto. También hay empresarios atentos a la salida que se pueda dar hoy al país. O terminamos por acabar con la poca esperanza que le queda de sostener a sus trabajadores y a su capital. Y también hay maestras, estudiantes, comerciantes y periodistas que están atentos a nuestras decisiones. Por fin vamos a hablar de solidaridad. Y aquí yo me cuestiono si podemos hablar de solidaridad a aquellos que, teniendo las posibilidades económicas, no fiscalizaron en su momento las obras y los sobreprecios, aquellos que permitieron endeudarse a intereses exagerados, como por ejemplo con China, aquellos que jamás criticaron la preventa petrolera y la intermediación del crudo. Todo esto se resume, señor presidente y ecuatorianos, en una humillación nacional, no de 3 años, señores legisladores, 13 años. 13 años de una humillación nacional y actualmente con 60.000 millones de dólares que nos endeudaron. Sabemos cómo y quiénes quebraron al país. Sabemos que mal utilizaron el recurso de los millones de ecuatorianos, ese dinero que hoy no hay para salud, ese dinero que no hay para implementos de protección, para educación, que no hay para jubilaciones ni para bonos de asistencia. Sabemos quiénes son los responsables y no ha pasado absolutamente nada. Yo quiero responderle al asambleísta Pavel Muñoz. La urgencia económica no nos va a hacer olvidar de quienes asaltaron al IES, de quienes quitaron el 40%. Lo justo y solidario con el Ecuador es que los indolentes del gobierno pasado, ellos puedan pagar la factura. Ustedes pusieron al actual presidente y ahora nos piden que nos distanciemos del proyecto del gobierno, de aquel gobierno que apoyaron para elegirlo, de aquel gobierno que no ha recuperado un recurso de su antecesor, que nos dejó lamentablemente despojando. Claro que haremos una ley diferente a la propuesta, por supuesto, del Ejecutivo, porque no hemos sido ni parte ni de este ni del anterior gobierno. Lo justo sería, pues, señor presidente y ciudadanos, que paguen las facturas quienes destrozaron la economía del país. No el maestro, no el artesano, no el comerciante, no la madre soltera, no el campesino o el joven que no tiene un cupo universitario. Yo quiero recordarles a ustedes una cantaleta que nos tiene, creo que, cansados al país. Refinerías fallidas, sobreprecios, obras como el Poliducto Pascual con más de 700 millones, millonarios contratos. Eso es lo que no se ha recuperado absolutamente nada. Eso es lo que el país entero espera como una muestra de solidaridad. Y el gobierno tiene que entender que el mensaje contundente hoy al país es renegociar la deuda con China. Eso es un acto de solidaridad con los ecuatorianos. Solidaridad es declararnos en emergencia y suspender tanto pago ilegítimo con China. Suspender el crudo a China y a Tailandia. Solidaridad era eliminar la intermediación que jamás lo intentaron. No era nuevo que se venía una crisis económica, una gran crisis económica fuerte, y fue antes de esta terrible pandemia que hoy nos tiene de rodillas. Solidaridad sí con los ciudadanos, que con sacrificio tienen un salario digno, y para mí eso es intocable, que no se confunda este momento tan duro económicamente
para justificar la negligencia y los actos de corrupción de los del pasado. Sí, señor presidente, los que hoy mejor ingresos tenemos, hoy debemos aportar con el país, pero de ninguna manera pedirle a los maestros, a quienes han estado en la línea de frente, atravesando esta pandemia. Yo discrepo con algunos colegas legisladores, pero también estuvieron al frente, policías, militares, inclusive yo llegaría a pensar que no se les debería pedir a los funcionarios que ganan menos de 30.000 o a 50.000 anual. Es algo que se tiene que corregir en la tabla. ¿Con qué cara uno le puede pedir al país colaboración si no se ha recuperado y apoyo a la decisión del asambleísta Villamar? Es momento de aprobar una normativa que garantice que esos recursos vengan. Yo quiero dejar claro unos datos. Escucho que muchos proponen que se debería cobrar a los ciudadanos que ganen $1.000 mensuales. Hace poco la Universidad San Francisco de Quito acaba de hacer un estudio y quiero comentarles a ustedes que como ejemplo tomó la ciudad de Pichincha, la provincia de Pichincha, la ciudad de Quito. Por el lado de las empresas señala que al igual que las familias, sus expectativas a futuro son negativas. Es así que el 85% de empresas creen que necesitará hacer cambios, mientras que un alarmante de un 45.5% piensa que tendrán que cerrar sus negocios debido al principal problema que es la liquidez. Las empresas anticipan que no podrán cubrir principalmente sus obligaciones tributarias y las deudas con los proveedores. El hecho de que las empresas anticipen no cubrir con sus obligaciones tributarias se agrava aún más si consideramos que el gobierno planea a través de su proyecto de ley contribuciones económicas también para las empresas, inclusive pensando desde el año 2019. Es decir, se aumenta aún más la carga tributaria para las empresas, mayores gastos y por otro lado, es probable que el gobierno no logre recaudar dinero, lo que implica llevar a quiebra a algunas empresas y esto desencadena lamentablemente en más despidos. Yo quiero hablar claramente de mi propuesta. Hace pocas semanas logré enviar un proyecto de solidaridad y también se hizo recomendaciones al Ejecutivo. Se tiene que exonerar del RICE a los artesanos, exonerar del IVA de los pequeños emprendimientos y buscar una salida para incentivar a los dueños de las propiedades y que no abusen de los arriendos. Se podría pensar inclusive exonerar del pago al predio, tener meses de gracia para que no paguen los servicios básicos. Y algo importante, darle una mirada al campo. Se necesita abrir líneas de crédito para los pequeños agricultores al 1% que la banca pública puede. Y por supuesto que dentro de la propuesta del Ejecutivo, él lanzó la idea de la reducción del 20% de las mensualidades y de las matrículas en el caso oportuno de las universidades privadas. Las universidades privadas llegaron a la Comisión de Educación a plantear claramente la alternativa de extender a becas y dar la facilidad de pago. Sin embargo, si se va a realizar un fondo de solidaridad, que estas líneas de crédito también les sirvan para aquellos jóvenes que por A o B motivo no pueden seguir pagando sus matrículas. De ninguna manera se puede poner en riesgo la estabilidad laboral. Solamente en los centros educativos privados dependen 100.000 docentes a nivel nacional. Así que en ese sentido, señor presidente, es indudable que la declaratoria de encierro obligatorio y el cierre de escuelas y colegios en varios países y mundo y la región ha impactado al sistema educativo. Mire usted, la UNESCO nos acaba de dar una cifra que 5 millones de personas se encuentran afectadas por la suspensión de la educación. Son 5 millones de personas afectadas en un derecho. Muy sueltos de huesos, hablan de que pasemos de la educación presencial a la virtual, que los niños dejen de ir a la escuela y que reciban clases en sus casas por computadora, como que fuera de soplar y hacer botellas. Hay un estudio y estadísticas claramente, por ejemplo, del INEC en el año 2018, donde se calcula que el 37.2% de los hogares del Ecuador tienen acceso al Internet, 16.1% apenas en el sector rural. La cifra aumenta en la población que tiene acceso a teléfonos inteligentes.
¿Cómo ven, señores legisladores? La opción de la educación virtual o línea es excluyente y afecta el derecho a la educación de los niños y niñas y adolescentes. Pero ¿qué debemos hacer para evitar en lo posible la afectación a los derechos de esos niños y niñas y adolescentes? ¿Qué se debe incluir en este proyecto de apoyo humanitario? El informe del proyecto de ley de apoyo humanitario es claro. La presente ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo humanitario necesario para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria. La Asamblea puede y debe establecer mecanismos en esa ley que asegure garantizar, por supuesto, el acceso a la educación. Por eso yo, señor presidente, quiero plantear algunas alternativas a la comisión. Primero, entre los sectores que deben exceptuarse de la contribución voluntaria, tienen que estar los docentes. La propia Constitución establece la prioridad de la educación y en este caso se tiene que obligar a garantizar la educación. El artículo 3, numeral 1 de la Constitución es claro. Son deberes del Estado garantizar sin discriminación alguno el efectivo de los goces de los derechos establecidos. Estos docentes son quienes, pese a las dificultades de conectividad, con sueldos atrasados y muchos de ellos con familiares enfermos o fallecidos, están poniendo de su bolsillo los planes de Internet para poder dar seguimiento a sus alumnos. No es consecuente, pues, reducir ingresos, pues ellos ya están contribuyendo con su trabajo. Segundo, el planteado proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para que se establezca la obligación de las empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de telecomunicaciones e Internet que pueda financiar o apoyar proyectos relacionados con la cobertura de conectividad y tecnología a las instituciones educativas, personal docente y alumnos, así como la reapertura urgente de los 800 infocentros a nivel nacional. Tercero, tengo que agradecer a la Comisión de Desarrollo Económico por el trabajo presentado y también por el informe en una discusión para que obligue al Ministerio de Finanzas y Educación a la entrega de los nombramientos de quienes han ganado el concurso Quiero Ser Maestro 6. Luego de la pandemia y pese a las medidas que podamos establecer para sostener obviamente los servicios de educación de las instituciones privadas, muchas familias por las crisis económicas migrarán a la educación pública. Es una realidad y hay que hablarla. Cuarto, me parece importante que la educación privada, principalmente la Liga de Educación Inicial, Básica, Bachillerato, cuente con casi 100.000 docentes que hemos hablado desde el inicio y que trabajen en ese sector. El promedio de pensiones es de $80. Antes de la pandemia, estos centros educativos tenían una cartera vencida sobre el 40%. La situación económica producida lamentablemente por esta pandemia agudiza esta situación, pues se prevé que lamentablemente muchas empresas y negocios se verán en penosa situación de cerrar y dejar sin empleo a miles de padres de familia. Y es por eso que sugiero que en los artículos 15 y 23 del proyecto del informe se reconozca a estas instituciones como beneficiadas a las líneas de crédito. En el caso de la educación superior pública, señor presidente, se establezca una transitoria hasta el mes de diciembre del presente año en la que se amplíe la gratuidad a los estudiantes con segunda y tercera matrícula. Estas son algunas de las observaciones que tengo al informe para el primer debate, proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario. Y al Ecuador entero, señor presidente, siempre nuestro respaldo, aprendamos todos de este momento doloroso que estamos lamentablemente atravesando. Pero, queridos ciudadanos, jamás se nos olvide quienes nos desmoronaron la economía, mucho antes de esta pandemia. Nos volveremos a reconstruir, por supuesto, pero sin la sombra del pasado, del fracaso ni de la corrupción. Mucha fuerza y valentía, ecuatorianos.